Aleluya. Muy buenas noches. Dios les bendiga. No estamos llamados a tropezar, sino a superar todos los tropiezos. Diga conmigo, diga, superar todos los tropiezos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo aprendimos el sábado. Primero, perdonando al que nos agravia. Segundo, restaurando con misericordia al que cae. Y tercero, menospreciando todo oprobio que la gente nos pueda hacer. Pero Dios habló a mi corazón y hoy voy a predicar la continuación del mensaje del sábado. Y Dios habló a mi corazón esta palabra y me dijo: pero ¿y qué pasa si a razón de mi debilidad, imperfección y pecado he llegado a tropezar, o aún más, he servido como piedra de tropiezo para otras personas? Dios esta noche tiene una palabra específica, precisa y poderosa para esta iglesia y para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje de esta noche lleva por título: todavía hay esperanza para ti. Diga conmigo, diga, todavía hay esperanza para mí. No importa el tropiezo, o no importa lo que tú hiciste contra otra persona. Yo quiero decirte esta noche de parte del cielo que todavía hay esperanza para ti. Pero tienes que estar abierto en tu corazón, en tu mente, para recibir esta palabra, porque es importante para usted. En esta noche son dos las verdades a las que me referiré para dar contenido a este mensaje. En primer lugar, ¿por qué afirmamos el Santo Espíritu de Dios y este servidor que hay esperanza para ti? Por el gran poder del perdón divino. Diga conmigo, diga, el perdón de Dios. Dígalo, dígalo, el perdón de Dios tiene un gran poder. Y tiene un poder para todos los que participamos en él. Si has caído, si has tropezado, no tienes por qué quedarte así, porque hay abundante perdón en Dios para ti. Dios no es un Dios de una, ni de dos, ni de tres oportunidades. Dios es un Dios de que cada mañana sus misericordias son nuevas. Wow. Eso lo dijo el profeta, aún en medio de toda la destrucción, aún viendo a Jerusalén quemada por el fuego, porque Nabucodonosor la había destruido. El profeta con esperanza dijo: sus misericordias son nuevas cada mañana. El poder del perdón divino consiste en la capacidad que este perdón posee para restaurar a todos aquellos que participan en él. Diga conmigo, diga, el perdón de Dios es restaurador. Cuando Dios le otorga el perdón a una de sus criaturas, cuando Dios le otorga el perdón a uno de sus hijos, Dios no simplemente lo perdona y le da una palmadita en el hombro y ya. No, Dios va a trabajar en ese perdón, restaurando a esa persona, levantando a esa persona, aún trayendo cosas que por el pecado y por la maldad la persona pudo perder. Esta fue la revelación con la que el profeta Miqueas termina su libro. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice el profeta al final del libro: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado, escuche, no seguirás enojado con tu pueblo para siempre. Wow. Porque si Dios se enoja con usted y conmigo para siempre, decaería nuestro espíritu, decaería nuestra alma. Porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Versículo 19: volverás a tener compasión de nosotros. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Uy, qué pasaje. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Estas tres escrituras que les acabo de leer nos ofrecen el panorama más esperanzador posible para una persona, para una familia
o aún para un pueblo que como Israel en los días de Miqueas no solo había tropezado, sino que estaba en ruina espiritual. Diga conmigo, diga, ruina espiritual. Los israelitas habían pecado de todas las formas posibles, y el profeta Miqueas les había traído una palabra de juicio. Si usted lee los 7 capítulos de Miqueas, la mayor parte del libro es de juicio, de condenación por el pecado y por el descarrío de la nación. Sin embargo, y esto es lo que a mí más me impacta, al final del libro Miqueas no termina con juicio, termina con misericordia. Al final del libro Miqueas no termina diciendo que no hay esperanza, no, por el contrario, Miqueas enfoca al pueblo en la esperanza del perdón de Dios. Diga conmigo, diga, en el perdón de Dios está mi esperanza. Por eso el título de mi mensaje de esta noche es: todavía hay esperanza para ti. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo confío plenamente en el perdón de Dios. Sin embargo, en estas 3 escrituras hallamos 3 principios sobre el perdón divino que nos dicen que todavía hay esperanza para nosotros. En el versículo 18 se nos hace conscientes de que el perdón no es algo ajeno a Dios, sino su manifestación de amor benevolente por aquellos que han caído. Míreme, míreme, ¿por qué el perdón de Dios es restitutivo? ¿Por qué el perdón de Dios restaura a la persona cuando lo experimenta? Le voy a dar un ejemplo bíblico. Jesús está predicando en Capernaum. Acaba de venir de predicar por todo Galilea. Llega a su casa en Capernaum, y mientras él está enseñando la palabra, traen en una camilla a un hombre paralítico, 4 personas. Al ver que no les dan espacio y que no pueden entrar por la puerta de la casa, desentechan el techo donde Jesús está predicando y bajan al paralítico. Una pregunta: ¿cuáles son las primeras palabras de Jesús para el hombre cuando él ve la fe de los 4 cuando lo bajan? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe por qué Jesús perdonó al hombre? Porque el hombre estaba en la condición de parálisis porque había pecado. Si Jesús no perdona el pecado del hombre, el hombre no se levanta de la camilla. Por eso, míreme, míreme, por eso la base de la restauración, la base de la restitución, la base de la sanidad, la base de la bendición se llama el perdón de Dios. Pero ese perdón es una manifestación del carácter de Dios. Vuelvo a hablarle del verso 18. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre. ¿Por qué? Porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Diga conmigo, diga, para Dios es un deleite manifestar el perdón. O sea, Dios no te perdona forzado. Dios cuando te ve llegar a ti, o cuando me ve llegar a mí, a su presencia en oración, Dios no dice: otra vez me va a pedir perdón. Porque Dios no es hombre. Los hombres somos así. Otra vez me va a pedir perdón usted. Otra vez la regó. Y le sacamos una retalía y le decimos hasta de lo que se va a morir. Pero Dios no es así. ¿Por qué? Porque para Dios perdonarnos es un deleite. Ahora, ¿significa esto que voy a abusar de esa gracia? No. ¿Significa esto que entonces me voy a dedicar a pecar y a pedir perdón, a pecar y a arrepentirme? No, para nada. Significa que me voy a asir de la gracia. ¿Para qué? Para que su perdón me restituya. En el verso 19 está el segundo principio. El primer principio es que el perdón es una manifestación del deleite de Dios, de la buena voluntad de Dios. Pero en el verso 19, que sirve de puente, se nos recuerda que la obra divina consiste en perdonar nuestro pecado, destruyéndolo y enviándolo a donde jamás vuelva a tocarnos. No solamente el perdón, míreme, no solamente el perdón es una manifestación de la buena voluntad de Dios, de la buena disposición de Dios,
sino que el perdón es una obra completa de santificación. Diga conmigo, diga, el perdón santifica. ¿Y usted de dónde saca eso, pastor? Del verso 19. Porque en el 19 dice: volverás a tener compasión de nosotros, pero no para alcahuetearnos el pecado, no, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. O sea que cuando Dios perdona a una persona y lo restaura, lo libera del poder del pecado. El perdón no es una alcahuetería del pecado, no. El perdón es una manifestación de la buena voluntad de Dios, pero es una liberación del pecado. Cuando Dios perdona a una persona, lo liberta del pecado que lo perdona. Por eso usted tiene que rogar de que en su vida se manifieste este perdón. ¿Sabe por qué hay esperanza cuando Dios perdona? Porque hay liberación del pecado y santificación. El perdón de Dios te convertirá en una persona libre del hábito de pecar. Y finalmente, el versículo 20 es el sello. Dios hace todo esto. ¿Por qué? Por la fidelidad a su pacto con nuestros padres Abraham y Jacob. ¿Por qué Dios nos perdona? En primera instancia, porque es un deleite para Él perdonarnos. En segundo lugar, Dios nos perdona para santificarnos, para librarnos del hábito del pecado. Pero en tercer lugar, Dios nos perdona porque es la reiteración de su fidelidad a un pacto. Por eso es que la Biblia dice que usted y yo como cristianos somos hijos de Abraham y herederos de la promesa de Abraham. Así el perdón de Dios nos ofrece la base fundamental para la esperanza de restauración en Él. Es un deleite, es una liberación y es el sello de su fidelidad al pacto. Ese es el perdón. Consideremos ahora el Salmo 130, versículos 3 al 8. Va lo que le dice el salmista. Pero antes de considerar el Salmo 130, míreme y escúcheme lo que le voy a enseñar. El Salmo 130 hace parte de los salmos que se llaman salmos graduales o cánticos graduales. Son los salmos que los peregrinos al subir la colina de Jerusalén cantaban para llegar al templo. Y en el Salmo 130 se pone de manifiesto que el perdón es una obra exclusiva de Dios para la liberación del hombre. Ahora sí, Salmo 130, versículo 3. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? ¿Sabe por qué la esperanza yo la centro en el perdón? Porque si Dios no nos perdona, mírame, si Dios no nos perdona, no hay cielo para ninguno. Si llevaras un registro de nuestros pecados, o sea, si Dios no hace lo que prometió el profeta Miqueas, aplastar el pecado y echarlo al fondo de la mar, Dios no solamente aplasta el pecado y lo echa al fondo de la mar para librarte de él, sino para que Él mismo no se acuerde de tu pecado. Ustedes están aquí. Dios les está hablando. Míreme, el que le dice a usted que Dios ya no lo va a perdonar porque usted volvió a recaer, se llama Satanás. Y por eso, míreme, y por eso es tan peligroso que cuando alguien cae en pecado, usted se enseñorea de esa persona y usted lo condene. Porque es ponerse de acuerdo con Satanás, no con Dios. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón. ¿Qué ofrece Dios? Vio que el perdón no es humano. El perdón es una obra de Dios. Pero tú ofreces perdón. ¿Y para qué nos ofrece perdón? ¿Para alcahuetearnos? No. Mire lo que dice el salmista:
para que aprendamos a temerte. Hay algo de Dios que yo temo, y es el perdón. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo queremos abusar de la gracia y del perdón de Dios, lo que nos vamos a encontrar es con su ira. Pero en ti hay perdón, dice la Reina Valera, para que seas reverenciado, para que seas temido. Cuando yo soy consciente del perdón de Dios para mi vida, yo le temo. Y me doy cuenta que si Él me perdona, no es porque yo soy pastor, no es porque yo soy evangélico, no es porque yo vengo a una iglesia. Él me perdona por su buena voluntad. Y eso hace que yo le tema y no abuse de esa buena voluntad. Porque Dios es bueno, pero Dios no es bobo. Recuerde que todo lo que el hombre sembrare. Entonces dice en el próximo verso, en el verso 5, yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Porque Dios no es hombre para mentir. Si Él dijo que nos perdonaba, nos va a perdonar. Verso 6: anhelo al Señor más que los centinelas al amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Y ahora se nos dice a nosotros como iglesia y al pueblo de Israel: oh Israel, verso 7, espera en el Señor. ¿Por qué? Porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Y ese es mi primer punto. Y usted le da un aplauso al Señor. Ahora, en segundo lugar, hay esperanza para nosotros, porque el perdón es precedido por el arrepentimiento, que no es otra cosa que la manifestación de la buena voluntad de Dios para salvarnos. ¿A quién perdona Dios? Yo quiero que usted lo diga conmigo fuertemente. Diga: a todo el que se arrepiente. ¿Para quién es el perdón de Dios? ¿Para quién es la buena voluntad de Dios de perdonar? ¿Para quién es la liberación del pecado? ¿Para quién es el sello de su fidelidad? Para el que se arrepiente. Primero le mostré la dádiva, el perdón. Ahora le estoy mostrando la condición. Hay esperanza porque hay perdón, pero ese perdón no es para todo el mundo, es para el que se arrepiente. ¿Sabe por qué Miqueas, después de anunciar el juicio, anunció el perdón? Porque se suponía que el anuncio del juicio iba a llevar a Israel al arrepentimiento. Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperarán. Dios es un Dios que perdona al que se arrepiente. Pero si tú y yo encubrimos nuestro pecado y nos empecinamos en justificar nuestro pecado. Este mensaje comenzó diciendo: ¿y qué pasa si caí? ¿Y qué pasa si serví de piedra de tropiezo para otra persona? Bueno, hay perdón de Dios, pero hay perdón de Dios para que te arrepientas. La puerta está abierta. Yo quiero que usted diga eso conmigo. Diga: la puerta está abierta. ¿Cuál puerta, pastor? La disposición de Dios para perdonarme. Pero la puerta está abierta para el que se quiera arrepentir. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Cuál es la misericordia que se recibe? El perdón. Eso lo dijo Salomón. Ahora vamos donde el apóstol Pablo. Hechos 17:30. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, yo quiero que usted diga eso conmigo. Diga: ahora. El arrepentimiento no es para mañana. El arrepentimiento no se puede posponer. No, pastor, yo estoy muy joven. No, pastor, yo estoy muy anciano. No, pastor,
yo estoy muy ocupado. No sé suficientemente ni joven, ni anciano, ni ocupado para arrepentirse. Tú tienes que entender una cosa, que cuando el arrepentimiento toca la puerta de tu corazón y tú sientes la convicción de confesar el pecado y de volverte a Dios, es porque Dios quiere perdonarte. Las ganas de arrepentirse no son humanas. Los seres humanos no nos arrepentimos cuando nos da la gana. Los seres humanos nos arrepentimos solo cuando el Espíritu nos convence. Los crucificaron a las 9 de la mañana. Se murieron a las 3 de la tarde. Y entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde pasaron 6 horas. Marcos dice que los 2 ladrones se burlaban de Jesús cuando los crucificaron. Pero Lucas dice que hubo un cambio en uno de los 2 ladrones. O sea que en las 6 horas entre la crucifixión y la muerte, el Espíritu Santo tocó la puerta de ambos ladrones. Pero solo uno accedió al arrepentimiento. Y lo mismo pasa en la iglesia. Dios llama al pastor. Dios coloca mensajes de arrepentimiento en la boca del hombre de Dios. La gente es expuesta a la misma palabra. Posiblemente cae bajo la misma convicción, pero no todos obedecen esa convicción. Porque la Biblia dice que hay gente que resiste al Espíritu Santo. Hay gente que siente la convicción y dice: sí, es verdad, lo que el hombre de Dios está diciendo es verdad, me tengo que arrepentir, tengo que cambiar de vida. Pero el culto termina, bajan las escalas, llegan a la esquina y permiten que la convicción se vaya. Sí, yo tengo que volver a la iglesia. Sí, yo tengo que dejar la marihuana. Sí, yo tengo que dejar de hacer esto. Yo tengo que dejar la fornicación. Sí, es verdad. Y lloran como Saúl. Cuando Saúl se encontraba con Samuel, o cuando Saúl se encontraba con los profetas, profetizaba. Al tipo le caía el Espíritu Santo y profetizaba. Pero mire la bipolaridad. Pero cuando él se apartaba, él volvía a regresar a su estado. Es muy peligroso jugar con el arrepentimiento. Y le voy a decir con todo amor: no juegue con su vida espiritual. Porque aunque el arrepentimiento es una obra de gracia, es un mandamiento. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda. Wow. El arrepentimiento no es una opción. No, yo voy a ver si me arrepiento o no me arrepiento. No. Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta. ¿Y de qué nos arrepentimos? De las debilidades, no. De los errores, no. De sus pecados, y vuelvan a Él. Diga conmigo, diga: nos tenemos que arrepentir porque pecamos. ¿Cuántos aquí no pecan? Si usted me dice que usted no peca, ya pecó. Porque la Biblia dice que no hay hombre en la tierra que no peque. El punto no es no pecar. El punto es que si yo peco, no lo justifico. Si yo peco, no lo excuso. Si yo peco, me arrepiento. Y en ese punto, la psicología ha hecho un gran daño a la humanidad. ¿Por qué? Porque los psicólogos todo lo quieren justificar. No, es que él es un asesino serial porque es que desde niño. No, él puso esa bomba porque es que cuando tenía 13 años en el colegio le hicieron bullying. Cuando usted le quita la verdad a la gente del pecado, ya ellos no tienen por qué arrepentirse.
porque todos lo justifican. No, usted sabe, pastor, usted sabe que yo tengo que tener un amante porque es que estoy mal en mi casa. No justifiques el pecado, arrepiéntete. Este arrepentimiento es tanto un mandamiento como un regalo de Dios para los hombres. Hechos 11:18. Cuando los demás oyeron esto, ¿quiénes son los demás? Los creyentes judíos de Jerusalén. Dejaron de oponerse a Pedro y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado. Diga conmigo, diga, es un regalo. Y como es un regalo, el arrepentimiento se puede resistir. Yo puedo decirle a César: César, tengo un par de zapatos para vos. Y César tiene la opción de recibirlos o rechazarlos. César me puede decir a mi padre: muchas gracias, Dios lo bendiga, pero no quiero recibirle los zapatos. Algo similar pasa con el arrepentimiento. Usted puede sentir la convicción, pero usted la puede rechazar. Usted puede llorar en el culto, pero usted después puede regresar a su pecado. Podemos ver, dijeron los creyentes de Jerusalén, que Dios también les ha dado a los gentiles, los de la casa de Cornelio, el privilegio de arrepentirse. Diga conmigo, diga, arrepentirse. Ay, pero hable con fuerza. Arrepentirse es un privilegio. Yo acaso soy bobo. ¿Usted cree que yo voy a meter a una iglesia? Yo tan joven. Usted está rechazando el privilegio de arrepentirse. Podemos ver que Dios, y es un privilegio que se lo da Dios a la gente, también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Pastor, ¿y qué pasa si yo resisto el arrepentimiento? Romanos capítulo 2. Ahora yo les muestro lo que pasa cuando la gente rechaza el arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 1. Le voy a mostrar el otro lado de la moneda. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, míreme, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sabe a quién le están hablando aquí? A los judíos, que criticaban, murmuraban y señalaban a los gentiles por los pecados que hacían, y ellos hacían lo mismo. Hay evangélicos criticando a los católicos, criticando a los mundanos por cosas que ellos practican. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Una pregunta, mírame. Usted critica al otro cuando usted hace lo mismo que el otro, y usted piensa que usted va a escapar del juicio de Dios solo porque viene aquí. Usted está engañado. Y va a lo que dice la Biblia, verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía. ¿Qué? ¿Por qué la maldición? Y aquí voy a aprovechar una palabra que me llegó esta tarde para todos los matrimonios. Enfoque bien esa cámara, Josué. Si usted se casó y su cónyuge no le ha sido infiel, usted no se puede divorciar de él o de ella. Porque si usted se divorcia y esa persona, estando sola, cae en adulterio, ese adulterio se lo van a adjudicar a usted. Si usted se casó y usted maltrata a su cónyuge, sea esposa o esposo, usted no le habla, usted no la atiende o no lo atiende sexualmente, usted está entrando a las puertas de la maldición. Y escuche lo que le voy a decir.
La maldición es una fuerza espiritual que no opera inmediatamente. Por eso la gente no se apercibe. La gente cree que eso es un juego. Entonces destruyen el pacto, destruyen el matrimonio, hacen lo que les da la gana y creen que no pasó nada. Porque las cosas de Dios no ocurren inmediatamente, pero porque quitan la escritura o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios está viendo todo desde el cielo. Y está en silencio. Y nada pasa. La gente aquí en la tierra siguen prosperando económicamente, aunque dejaron al cónyuge. Siguen avanzando, crecen profesionalmente. ¿Sabe por qué? Porque la benignidad, la longanimidad y la paciencia de Dios dan un tiempo de espera. ¿Y qué está esperando Dios? Que la persona que cometió el pecado, en este caso que le estoy hablando de los matrimonios, regrese y restaure la situación matrimonial. Usted piensa que usted se pasó a Dios por la galleta, y Dios lo que está esperando es su arrepentimiento. Entonces el que está aquí, que tiene el corazón endurecido, mire lo que le va a pasar. Verso 5: pero por tu dureza. ¿Por qué la gente no se arrepiente? Por la dureza. No porque es muy difícil ser cristiano, no, es porque se endurecieron. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¡ey, ey! Ese Señor está en el cielo así, esperando que usted se arrepienta y usted restaure todo. Usted aquí haciendo lo que le da la gana. ¿Y sabe qué está haciendo usted? Digo, los que están descarriados haciendo lo que les da la gana, está atesorando para usted mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada día, cada hora, cada minuto que una persona se demora en arrepentirse, se le convierte en ira. Y no es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento. Verso 6: el cual pagará, el cual pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Toda esa gente están acumulando ira. No, eso no pasa nada. Por eso el arrepentimiento es un privilegio. El arrepentimiento es la obra sobrenatural de la gracia divina que nos conduce a la vida para que podamos acceder al perdón. Esta es la experiencia del rey David, quien sufrió endurecimiento de corazón y que de no ser por el Espíritu Santo jamás habría accedido al arrepentimiento para experimentar el perdón. No fue que David era mejor que Saúl, fue que el Espíritu Santo tuvo misericordia de David y lo guió al arrepentimiento. Salmo 32. Salmo 32, versículo 1. Oh, dice David, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre el pecado. Sí, verso 2, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué, David seguía yendo al templo, David seguía adorando, David seguía cantando, pero con un guardado adentro. Y mientras él se negó a arrepentirse del pecado, Tamar fue violada por Amnón. Mientras él se negó a arrepentirse del pecado,
Absalón, 2 años después, mató a Amnón. Mientras él se negó a arrepentirse del pecado, la casa se le volvió un 3. Padres, no vivan en pecado. Deje de pecar, porque eso va a matar a sus hijos. Cásese, si es el caso. Pague esa plata. Salga del pecado. Porque mientras que usted guarde ese tamal ahí, la atmósfera espiritual de su casa se va a impregnar de eso. Y va a llegar el momento en que la maldición va a operar. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Estas son las consecuencias personales que él asumió. Las que yo les mencioné ahora fueron las familiares. Y gemía todo el día. Hay una cosa, el Espíritu Santo le produjo a David una depresión de tal forma que lo consumió. Y no fue el diablo. Porque le voy a decir una cosa del diablo. Si usted está en pecado, míreme. Si usted está en pecado, Satanás a usted no lo va a tocar. Vuelvo a repetir eso. Si usted está en pecado, Satanás a usted no se la va a poner. ¿Sabe por qué no? Porque Satanás conoce la escritura y él sabe, mientras que esa persona esté en pecado, no va a prosperar. Por eso no hay tal cosa como el diablo se me está oponiendo. Venga, si usted está en pecado, ¿cómo el diablo se la va a poner? No, el diablo, ¿usted cree que el diablo lo va a tocar? El diablo está así, ¿verdad? El diablo está feliz porque usted en pecado no representa ninguna amenaza para él. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Por qué? Verso 4: día y noche tu mano, no el diablo, tu mano. Hay enfermedades de gente cristiana que no las produjo Satanás, sino el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obligarlos a llevar al arrepentimiento, para que no atesoren ira para el día de la ira. Porque es mejor, míreme, es mejor que a usted le acorten los días, si es necesario, en esta tierra, y usted se vaya para el cielo antes de tiempo, y no que usted perezca en una eternidad en el infierno. Tu mano, el Espíritu de Dios, que es la mano de Dios, de disciplina, pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Verso 5. Y esta obra del Espíritu Santo en David es lo que el apóstol Pablo en 2 de Corintios dice: la tristeza que es según Dios. Pablo en 2 de Corintios habla de dos tristezas: la tristeza que es según el mundo y la tristeza que es según Dios. Dice que la tristeza que es según el mundo, que es la maldición, que son los demonios operando en los impíos para llevarlos a la destrucción, dice que esa tristeza produce muerte. Pero la tristeza que es según Dios, que es la obra de convicción del Espíritu Santo, que David la llama la mano de disciplina de Dios sobre él, lo guía al arrepentimiento. Finalmente, versículo 5: te confesé todos mis pecados. Hey, mírame, ¿sabe por qué cuando Natán, el profeta, llegó donde el rey y lo confrontó, el rey se humilló y el rey reconoció el pecado? Porque ya el Espíritu Santo había trabajado en él. Por eso es que usted tiene que esperar al Espíritu Santo para confrontar a una persona. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. El que confiesa los pecados, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor,
y tú perdonaste, toda mi culpa, perdón, y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. ¿Vio? Míreme, ¿vio? Yo empecé de adelante para atrás en esta predicación. ¿Vio? ¿A dónde nos lleva la obra del Espíritu Santo? Al arrepentimiento. ¿Y para qué nos llevan al arrepentimiento? Para que el Padre nos perdone. Uy, si ustedes entendieron, tienen que darle un aplauso al Señor. ¡Ja! Por eso, no apoye el pecado de nadie, especialmente de los de su casa. No lo aplauda, no lo apoye, no lo justifique. ¿Por qué? Porque usted le está robando a la persona la oportunidad de arrepentirse. Y si la persona no se arrepiente, no lo perdonan. Y si no lo perdonan, termina en el infierno. Por eso decirle a los homosexuales y a las lesbianas que Dios los quiere así es el acto más aberrante y destructivo que le podemos hacer a ellos. No, hay que decirles con amor, con respeto. El lesbianismo y el homosexualismo es un pecado. Arrepiéntete. Lo mismo que el robo, lo mismo que la mentira, lo mismo que el adulterio. Versículo 6. Y va como termina David. Por lo tanto, que todos los justos. ¿Quiénes son los que pecan? Si los justos pecan, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. Wow. Para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. ¿Qué le pasa entonces a una persona que resiste el arrepentimiento? Se ahogará en las desbordantes aguas del juicio. Así el arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo, llevándonos para alcanzar la gracia del perdón, para que no seamos destruidos por el juicio. Termino. Todavía hay esperanza para ti. ¿Cuántos dicen amén? Mientras el Espíritu Santo trabaja en tu corazón, llevándote al arrepentimiento para que alcances la gracia del perdón de Dios. Toda vez que sientas el deseo de arrepentimiento en tu corazón, corre a tu cuarto de oración. Significa que todavía el cielo quiere perdonarte para restaurarte. ¿Cómo sé yo que Dios me quiere perdonar? Porque todavía el Espíritu Santo conmueve mi corazón para que me arrepienta. No te quedes caído, ni tampoco te quedes en tropiezo. Déjate llevar por la convicción del Espíritu Santo y arrepiéntete todas las veces que sea necesario. Te amo. Feliz noche. Padre, te damos gracias. Recibimos esta palabra, no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios que vive para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos nuestros hermanos, amigos e hijos que estuvieron con nosotros en esta transmisión, un Dios les bendiga. Que la paz y la gracia del Señor abunden en sus vidas. Feliz noche. Los espero el jueves con un mensaje que Dios me regaló, entendiendo su misericordia. Así que no se lo pierdan.